Continuamos la lectura del capítulo número 5 del libro Hechos de los Apóstoles. El capítulo 5 se titula El don del Espíritu. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Él estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descargar sobre él o descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Juan 14, 16, 17. El Salvador estaba señalando adelante al tiempo, o adelantado al tiempo, cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el poder divino del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se convertían. Más bien, corrijo esa parte. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía de Zacarías 12:8. El que entre ellos fue flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinas. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Y esa es la expectativa que tiene el cielo sobre el pueblo de Dios que lleva la lámpara antes de la venida del Señor Jesús. Esa tiene que ser el mismo sentir. Dice que un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. Dice, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. Y este concepto nos lleva al concepto de justificación por la fe del mensaje de 1888, que nos habla de la victoria sobre el pecado, de la transformación de la mente. Y cuando hay transformación de mente, cuando la mente de Cristo, como dice Romanos, es diseñada, es dibujada, es formada en nuestra mente, tendremos una diferencia de carácter. Tenderemos más y más a reflejar el carácter de Cristo. Y luego eso, como dice aquí, y para trabajar para el engrandecimiento de su reino. Cuando eso pase en nosotros, en el pueblo, esto indudablemente nos lleva, hermanos, a no quedarnos quietos, a trabajar en la obra. Debemos pedirle a Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya cuál es el área en el que Dios quiere que nosotros trabajemos. No esperemos todos trabajar en la misma área, porque tenemos habilidades, dones, capacidades diferentes. Por eso la iglesia es comparada con el cuerpo, diferentes órganos, diferentes partes, con funciones diferentes. Iguales, pero tenemos que pedirle a Dios que nos instruya y nos guíe cuál es
ese enfoque que debemos darle al servicio de la obra. Continúo. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Gracias a estas labores fueron añadidas a la iglesia hombres escogidos, que al recibir la palabra de verdad consagraron sus vidas al trabajo de dar a otros la esperanza que llenaba sus corazones de paz y gozo. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio, y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio, a todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios se han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de periodos largos de persecución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de provisiones nuevas de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Aquí claramente vemos que no somos salvos por gracia una vez aceptamos a Cristo y ahí nos quedamos. El Señor nos invita a que eso es un caminar, ese es el inicio del caminar. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, constantemente vemos al testigo fiel diciéndole a cada iglesia que si persevera, al que persevere, al que persevere, al que persevere. Eso está diciendo que en nosotros hay una parte que tenemos que llevar a cabo. Y aquí dice, oraban diariamente en procura de provisiones nuevas de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Y esta palabra perfección no gusta hoy en día. No gusta en la iglesia que lleva la lámpara. No se escucha en los púlpitos y mucho menos gusta por fuera de la iglesia. Ha entrado a nuestros púlpitos este evangélico falso, donde nos dice que pecaremos hasta que Cristo venga. Y este es un mensaje muy peligroso porque el miembro que ya lleva un tiempo en el andar y en el conocimiento de la palabra ya ha sido instruido por la palabra. Pero ¿y el que es nuevo? El que está empezando, el que no recibió unos estudios bíblicos para bautismo, estudios fundamentados, eh, estructurados, eh, sino que llegaron solamente por bautizos de campañas, estas personas no tienen la formación y puede quedar en ellos esta idea de que, ¿para qué lucho contra el pecado si cuando Cristo venga me va a transformar? Y ese es un mensaje equivocado y es un mensaje que se está escuchando, es un mensaje que se oye y dice, bueno, es que no somos perfectos y pecaremos hasta que Cristo venga. Eso se está escuchando en los púlpitos. Y ese no es el mensaje que vemos aquí, ni es el mensaje que vemos en Apocalipsis, ni es el mensaje que vemos en la Biblia donde el Señor Jesús nos invita a llevar una cruz, a cargar la cruz, a someter nuestra voluntad a Dios. Em,
Y puede quedar esta idea en la mente de que cuando Cristo venga transformará tanto el cuerpo como el carácter, y eso no es así. El carácter tiene que ser transformado en el caminar de la justificación y la santificación mientras estamos en esta tierra y respiramos. Continúo la lectura. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida a Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa alguna, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traía todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. O sea, si nosotros no pedimos la plenitud del Espíritu Santo, habrá lo que dice aquí, vuelvo y leo. Se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Continúo. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él? Ahora, hay una cosa, constantemente se está haciendo que los 40 días de oración pidiendo el Espíritu Santo, que los 50 días de oración pidiendo el Espíritu Santo, que las mañanas con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla y corrige y muestra el pecado en la iglesia y muestra las cosas que le desagradan a Dios. Pero la voz del Espíritu Santo es muy suave. Y si no se quiere escuchar, la voz se va, porque el Espíritu Santo no grita, habla a la conciencia, a la mente. Entonces se pide tanto el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo llama, corrige, muestra el pecado, muestra la desobediencia, muestra la irreverencia en la iglesia, muestra la falta de alimento al pueblo, no se escucha. Entonces, cuando pedimos, tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz muy suave del Espíritu, porque si no, el Espíritu sigue derecho, sigue su camino a quien lo llame, a quien lo pida y a quien lo requiera. Dice, cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una medida rica de su espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios donde quiera que esté. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece obscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos, estas son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu proporciona consuelo al corazón. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda forma que sale de la boca, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista, confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, según Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y aquí nos lleva a pensar en Deuteronomio, donde nos dice que hay cosas que son misterio y que solo le pertenecen a Dios. Y Dios nos permite entender y nos revela lo que es importante para nuestra salvación. Lo que no entendamos y si se considera misterio de Dios, le pertenece a Dios, es privilegio de Dios. Entonces aquí dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos consejos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. En Juan 16:8, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 16:14 y Juan 14:26. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Salvador. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma de un deseo de santidad. Amén por eso. Él os guiará a toda verdad, Juan 16:13. Declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. En el alma es en la persona, en lo que es la persona, mediante su poder. El camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la iglesia del desierto también, en los días de Moisés, Dios le dio su Espíritu para enseñarlos. Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb y Josué, que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaz los esfuerzos de muchos hombres nobles y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Y hoy, Dios sigue usando la iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo.
se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia llegarán o llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Por otra parte, hay algunos que, en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. Muy interesante ese párrafo. Se está diciendo que muchos no van a hacer nada, se quedan quietos, porque tienen esta idea de que cuando venga el Espíritu será derramado sobre todos por igual. Y entonces que ahí serán transformados y tendrán la capacidad de servir. Y resulta que no es así. Esto tiene que empezar con someter la voluntad a Dios, con querer servir a Dios, con querer honrar a Dios. Y cuando Dios así tenga, que haya el derramamiento del Espíritu Santo como es prometido, tendrá sus recipientes, ¿no? Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los esfuerzos fervientes realizados por los consagrados bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino, ¿no? Ahí está diciendo que habrá una manifestación particular del Espíritu Santo, pero también dice que será con los creyentes consagrados. Dice, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue como el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Pero acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies. En la sazón tardía, dice Zacarías 10:1. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Joel 2:23. O sea, el Espíritu Santo no vendrá, no caerá con ningún poder sobre el pasivo. El miembro de banca que se queda ahí y no trabaja, y no busca, y no quiere. Entonces, sobre ellos no vendrá el poder del Espíritu Santo, es lo que estamos entendiendo aquí. Dice, pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega, a menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo. No recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad espiritual. En tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente una provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios
para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna esfera humilde de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una fuente maravillosa de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios.